Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este tu canal, a este podcast o a este canal de YouTube, si nos estás viendo en esas plataformas que nos estás siguiendo. Estoy entusiasmado, estoy ilusionado por todos los mensajes privados que nos estáis mandando, por todos los mensajes que estáis compartiendo, que os está gustando muchísimo y bueno, la verdad que de alguna forma deciros que nuestro objetivo es eso, dar constantemente. Lo único que te pido siempre, como es, ya sabes, es que nos sigas compartiendo, que se lo digas al mundo, cómo podemos desde este canal, desde tu canal, podemos ayudar a muchos profesionales, a muchos emprendedores a marcar la gran diferencia. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular y que seguramente lo has escuchado y en muchos casos incluso te genera mucho miedo y te genera mucha incertidumbre, que es hablar en público. Es decir, sabemos que es una de las plataformas más poderosas. Daros cuenta, los grandes líderes de la historia, cualquiera desde Jesucristo, sabían que para dejar un mensaje o crear un mensaje que impactase al mundo, tenían que hablar en público. Es decir, es una habilidad que sí o sí tiene que estar dentro de tus habilidades, dentro de las competencias que tienes que desarrollar dentro de tu negocio. Es decir, hoy las personas que están creando un gran impacto, que tienen grandes comunidades, que tienen o les siguen grandes tribus, es porque son grandes personas que dominan el arte de hablar en público, que esa forma de hablar en público les genera inspiración dentro de ese movimiento, ¿vale? Pero también, por otro lado, sabemos que es una de las herramientas más poderosas que tenemos para generar un impacto dentro de nuestro mercado y de nuestra industria, pero por otra parte estarás de acuerdo que es uno de los grandes miedos que tiene muchos profesionales y la persona en general, ¿no? Realmente yo siempre digo lo mismo en mis formaciones, capacitaciones, en Eurotrainer, cuando vienen a formarse para convertirse no en speakers, no en oradores, porque nosotros no les enseñamos a hacer eso. Hablar en público es una parte solamente. Nosotros les enseñamos a convertirse en auténticos inspiradores, a que se conviertan en personas transformadoras, a que se conviertan como digo yo, en auténticos oftalmólogos y que cambien las miradas de las personas. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y dentro de eso hay una parte que es hablar en público. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que de alguna forma, entre comillas, pues tienen miedo a hablar en público, pero realmente se están engañando, porque eso es simplemente un atajo que se están diciendo. Tengo miedo a hablar en público. No, no tienes miedo a hablar en público. Tú tienes dos miedos principales, como todos los seres humanos. Por lo tanto, yo siempre digo que lo mismo, no es una tara, no va contigo, no va de ti. ¿De acuerdo? Es algo innato en nosotros, ¿vale? Es un proceso biológico evolutivo, así que imagínate, viene desde nuestros ancestros más lejanos, viene desde que estábamos en tribus, éramos auténticos cromañones, ¿no? Y son dos miedos que son miedo a no ser amado, porque si no eres amado, la tribu te echaba y por lo tanto morías, y miedo a no ser suficiente, ¿vale? Esos son los dos grandes miedos que hay detrás. Lo que pasa es que tú les pones una etiqueta que es miedo a hablar en público, pero realmente es miedo a no ser amado, miedo a no ser suficiente. En el día de hoy te quiero compartir qué es lo que yo enseño, qué es lo que yo comparto en Eurotrainer para que mis alumnos, las personas que están en nuestra escuela, no solamente no tengan miedo a hablar en público, porque date cuenta, no van a tener solamente esa resistencia, porque realmente la resistencia que van a tener, que va a ser mucho más grande, es que van a tener que ser diferentes, ya no solamente salir a exponer, no solamente salir a hacer una presentación, es que van a tener que ser auténticos rock and roll star, van a tener que ser diferentes, van a tener que ser disruptivos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, pues entender un poquito qué es lo que sucede, ¿vale? Si tú tienes miedo a hablar en público y recordar que es miedo a no ser amado y miedo a no ser suficiente, es porque tu parte consciente tiene el foco de atención en algo concreto, ¿vale? Que normalmente viene de la parte inconsciente, que tú no controlas. La parte inconsciente tiene una programación, como estamos viendo, incluso evolutiva, en un proceso biológico evolutivo y un proceso en el que puede estar en el inconsciente colectivo todos esos mensajes y han ido creando un conjunto de creencias, un conjunto de patrones, un conjunto de principios, unas reglas que se han ido estableciendo, que está en la parte inconsciente, que cuando me expongo ante esa situación, inmediatamente sale al inconsciente y pongo el foco de atención en esas cosas, ¿vale? Entonces, hay cosas que no controlas, que llevan un mensaje a la parte consciente y esa parte consciente inmediatamente pone la atención concretamente en ese mensaje,
¿Vale? Bueno, sabiendo un poco cómo funciona, la clave fundamental es que siempre, absolutamente siempre, que vayas a salir a hablar en público, en un webinar, en una masterclass, en un evento en streaming, en un evento presencial principalmente, tomes tú el control. No puedes salir inmediatamente sin tener control, moviéndote de un lado para otro, en ese estado de nerviosismo. Toma el control y vas a hacer lo siguiente, vas a hacer los siguientes pasos. Aquí hay que controlar 4 cosas principales, ¿vale? 4 cosas principales. La primera, la emoción. Es decir, la acción, la emoción realmente es una señal de acción. Es decir, si tú tienes miedo es porque hay algo dentro de ti que te está diciendo, oye, para. Lo que pasa es que no paras. Pero el tema aquí es que pares. Pares y qué es lo que quiere decirte esa emoción. Entonces, lo que yo hago es normalmente que tomar conciencia de cuál es la emoción que de alguna forma tengo en ese momento. En ese momento ya vas a tener el control. Vas a tener el control porque sabes cuál es la emoción que sientes. No estás moviéndote, no estás con las manos sudorosas, no estás inquieto. Ya ahora tienes el control y sabes que estás inquieto, sabes que tienes el miedo. En ese momento es cuando puedes cambiar todo. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la emoción, el estado que yo necesito para salir aquí y sacarla del estadio? Mientras tú no tomes control de esa emoción, de cómo te sientes, no puedes cambiar eso. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es eso, la emoción. Una vez que tú has tomado conciencia, ¿cuál es la emoción que te está limitando y cuál es la emoción que tienes que tener para sacarla del estadio? Vamos al siguiente paso, que es ¿qué genera esa emoción? Y hemos dicho que es un foco de atención. Tú tienes un foco de atención que en ese momento es un pensamiento, una creación mental interna que estás creando, que es lo que genera ese miedo. Bueno, pues viajemos a nuestro interior y tomemos conciencia dónde tienes el foco de atención en tu consciente, para poder alterarlo. Entonces, la siguiente pregunta es, en base a tus pensamientos, ¿qué es lo que tienes dentro? ¿Cuál es la creación mental que estás teniendo dentro? ¿Qué pensamiento tienes que está generando esa emoción nociva, que está generando esa emoción limitante? Y lo mismo, ¿cuál es el pensamiento que tú tienes que tener, qué creación mental tienes que crear de forma intencional y de forma dirigida para tener la emoción o el estado que antes has identificado? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale, una vez que tenemos eso, ahora otro de los elementos brutales, fundamentales y que además está conectado con nosotros y a nivel neurológico es la fisiología. Es decir, ¿qué fisiología tienes que genera que viene determinado por dónde tienes el foco de atención y que genera esa emoción para inmediatamente tomar conciencia de lo siguiente, que es todo lo contrario, como hemos dicho. Es decir, ¿cuál es la fisiología que tengo que tener para tener ese estado emocional que yo necesito para salir al escenario y sacarla del estadio? ¿De acuerdo? 3 elementos. Vamos viendo la emoción, el estado, estamos viendo el pensamiento, la creación mental y estamos viendo la fisiología. Y el último, antes de darte el último, vamos a escuchar un mensajito para que sepas dónde nos puedes encontrar. Gracias por seguir aquí. Te invito a seguirme en juancarloscastro.es. Muy bien, pues ahí nos puedes encontrar en juancarlos.es, vas a tener información de cómo puedes trabajar con nosotros, será para nosotros totalmente un placer. Y la cuarta, ¿cuál es la cuarta? La respiración. La respiración tiene mucho que ver. Si te das cuenta, cuando tú estás en un estado de miedo, de incertidumbre, de agobio, inmediatamente ese estado te vas a ver que estás respirando con una respiración alta, ¿vale? Estás haciendo una respiración bien torácica o en muchos casos, si estás en pánico, estás haciendo incluso una respiración torácica, lo que te hace muchas veces hiperventilar. ¿Qué sucede? Que cuando tú vayas a querer tener el control, el mensaje que tú vas a dar sobre todo a la parte del reptiliano, a la parte del sistema 1, de nuestra parte mental, es no pasa nada, no hay peligro, no hay miedo a dinosaurios, animales que me vayan a comer, no hay peligro. Entonces, haz una respiración profunda, respiración diafragmática de la parte del abdomen y estarás mandando, no solamente estarás tomando aire, sino que además estás mandando un mensaje a tu cerebro de que no hay peligro y eso te va a generar una tranquilidad muchísimo mayor y una mayor serenidad. Y eso también va a ayudar, como no, a calmar la emoción que es la que te está generando pues, ese estado inadecuado antes de salir a hablar en público. Así que te animo, como ya te he comentado, a que tomes el control y disfrutes de hablar en público, porque te puedo garantizar que además de que
es uno de el recurso, yo diría que es el recurso que todo emprendedor, que todo profesional tiene que dominar, porque tú puedes ser un gran vendedor, puedes ser un gran tecnólogo, puedes ser un gran experto, puedes ser un gran profesional, puedes ser dominar tu conocimiento, pero si no sabes explicarlo, si no sabes transmitir el mensaje con la suficiente vehemencia, con la suficiente pasión, con la suficiente elocuencia, es cuando realmente, utilizando de esa forma correcta esa forma de hablar, cuando realmente vas a generar un impacto. Por eso es tan importante que no dejes desapercibido ese recurso que tanto poder nos va a dar. Así que cracks, amigos, amigas, como siempre un placer estar con todos vosotros, haber compartido con cada uno de las personas que nos estáis escuchando o que nos estáis viendo, si nos estáis viendo desde el canal de YouTube o en alguna otra plataforma. Mil gracias una vez más por compartir. Como siempre os animo a que en comentarios nos pongáis todos los temas que queréis que os hablemos en nuestro espacio, tu espacio, porque queremos hacerlo tuyo, queremos que seas tú el gran protagonista, la gran protagonista de este espacio que nos vuelve loco el poder estar con vosotros. Así que por favor, en comentarios o poneros en contacto con nosotros. Ya sabes que puedes viajar a nuestra página en juancarloscastro.es, allí tendrás nuestros correos para ponerte en contacto y mandarnos la información de decir, oye, queremos hoy que habléis de este tema, ¿vale? Y nosotros lo pondremos en nuestra lista de preferencias para hablar de esta temática. Como siempre, lo único que os pido es, por favor, que nos sigáis, que pongáis esa campanita si nos estáis viendo en YouTube de notificaciones y que compartáis este mensaje a otras personas para que tengan la oportunidad también, como hemos tenido todos, de poder conocer formas distintas de hacer las cosas. Porque recuerda, este canal es el canal de hacer las cosas de forma diferente. Amigos, amigas, recuerda, vamos a hacer historia juntos. Nos vemos en el siguiente capítulo, como siempre. Mil gracias por haber compartido conmigo tu tiempo.